saludo a todos los que nos acompañan en esta noche. En este momento voy a proceder a compartir pantalla para mostrar la presentación, agradeciéndoles a cada uno de los que se encuentran acá por su valiosa participación. En estos contextos en los cuales nos desarrollamos, no me van a dejar mentir de que una de las cosas que trascienden es el hecho del papel del docente, principalmente en la era o en el contexto en el que nos estamos desarrollando de inteligencia artificial. Y tal como me presentaban, déjenme saludarlos desde El Salvador. Yo trabajo para el Ministerio de Educación de mi país, me desempeño también como investigador, así como también todos los elementos que nos presentaban, ¿verdad? Y es para mí un honor poder dirigirme en esta noche a cada uno de los que se encuentran conectados y nos visualizan en las diferentes plataformas. Espero con esta jornada poder aportar a sus conocimientos y en el marco de la celebración del Día del Maestro, bueno, yo como docente sé muy bien, ¿verdad? Que también celebramos, aparte de la vocación, de esa paciencia infinita, la capacidad que tenemos en nuestras manos, ese gran compromiso también que genera el poder impactar y transformar vidas de nuestros estudiantes. Ser maestro, ser docente y más en estos tiempos, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pues nos toca en ocasiones ser psicólogos, guías, amigos y líderes. Pero vale la pena, fíjense, porque construimos el futuro de la sociedad todos los días ahí dentro del aula. Por eso, quizás el mejor homenaje que podemos hacer hoy en día es prepararnos para estos tiempos de inteligencia artificial. Vivimos en un momento sumamente histórico, ¿verdad? La inteligencia artificial ha llegado a nuestras aulas y con ella, pues también una ola de dudas, de mitos, incertidumbre. Pero en esta noche, en base a mi conocimiento, a mi experiencia, quiero compartirles algunos elementos clave que constituyen el papel del docente en estos tiempos actuales. Bueno, seguramente todos los que visualizan esta masterclass han escuchado una pregunta que flota ahí en el aire. Yo sé que más de alguno o lo ha escuchado o se ha hecho la pregunta. ¿En algún momento la inteligencia artificial va a reemplazar al maestro? Bueno, si reflexionamos, ¿verdad? Y generamos ahí una discusión acerca de esto, bueno, la respuesta corta, rotunda, definitiva es que no. Eso jamás va a suceder, ¿verdad? Porque la tecnología puede procesar datos a la velocidad de la luz, si es posible, ¿verdad? Pero la tecnología no tiene empatía y de eso vamos a hablar más adelante. Un algoritmo no puede mirar a los ojos de un estudiante y decirle, yo creo en ti, tú puedes lograrlo.
cualquiera de las aplicaciones y de los modelos de inteligencia artificial que existen, no pueden notar cuando un estudiante, un alumno llega triste a clase, ¿verdad? Ni tampoco pueden inspirar pasión por el conocimiento cuando cada uno de nosotros, ¿verdad? En algún momento hemos compartido una experiencia o una anécdota personal. La magia entonces de la enseñanza es y siempre será profundamente humana. Y ahí entramos nosotros en acción. Entonces, dado ese contexto en donde nos movemos actualmente y en el marco de la celebración, ¿verdad?, del Día del Maestro, genero la primera pregunta y creo que es la pregunta de la noche. ¿Cuál es el rol del maestro en la era de la inteligencia artificial? Y creo que cada uno puede tener alguna respuesta a esta pregunta, pero yo quiero dejar estipulado 10 elementos clave en donde el docente tiene su papel en este tiempo de la inteligencia artificial, que pueden ser para muchos tiempos de gran incertidumbre, de miedo, de muchas preguntas, pero en esta jornada el énfasis es animarlos a desarrollar ese papel tan importante que como docente nos atañe en la trinchera en la que estamos, en nuestras aulas y diferentes instituciones educativas para poder generar esos procesos de enseñanza y de aprendizaje que son tan necesarios en estos tiempos actuales. Y el primer elemento clave para poder desarrollar nuestro papel, el docente en estos tiempos de inteligencia artificial se constituye como un mediador crítico y director pedagógico. El rol de mediador crítico y director pedagógico. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde mi experiencia, desde mi punto de vista, en estos tiempos, y yo creo que aquí vamos a compartir muchas cosas en común, inevitablemente la llegada de la inteligencia artificial ha transformado la relación educativa hacia una nueva relación o a una nueva dinámica que podemos como esquematizar de manera triangular. ¿A qué me refiero con esto? Un triángulo formado por docente, estudiante e inteligencia artificial. En cada uno de los vértices de ese triángulo, el docente, el estudiante y la inteligencia artificial. La llegada de la IA ha cambiado, ¿verdad? Esa dinámica educativa, pero lejos de ser reemplazado por la tecnología, el docente, el profesor, el maestro, asume un nuevo rol de mediador insustituible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una función principal que el docente en este contexto puede desarrollar perfectamente. Su función principal consiste en poder interpretar sugerencias, datos generados por estos algoritmos, por estos modelos de inteligencia artificial y traducirlos en intervenciones pedagógicas que sean significativas. Eso me lleva a pensar y a concluir este primer punto en que ninguna inteligencia artificial, ningún modelo fundacional puede sustituir
el juicio moral, la conciencia, esas conexiones humanas, ¿verdad? Que los educadores, y me incluyo yo, podemos aportar al aula, ¿verdad? Si yo hago una especie de alegoría en este primer punto, la inteligencia artificial, si se tratase de un contexto médico, por ejemplo, tiene la capacidad de poder diagnosticar correctamente los síntomas, ¿verdad? Podría ser un bajo rendimiento escolar en el caso de un estudiante, ¿verdad? Pero falla rotundamente en hacer el diagnóstico de la enfermedad y mucho menos para poder generar un tipo de tratamiento, porque estos modelos fundacionales no saben el contexto en el que se desarrollan nuestros estudiantes, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes llegan en situaciones de duelo o con responsabilidades familiares complicadas, ¿verdad? En sus trabajos se sienten agotados. A veces es un agotamiento crónico el que padecen. Pero en esta nueva dinámica triangular, docente, estudiante, inteligencia artificial, exige, ¿verdad? Que la IA trabaje para nosotros, que sea como un asistente para nosotros, como docentes. La inteligencia artificial debe de funcionar para nosotros como un radar que tenga una alta precisión, pero seremos nosotros, con nuestra experiencia, con nuestra formación, los que tenemos que ir al volante. Debemos utilizar, ¿verdad? Ese tacto pedagógico que solamente nosotros poseemos y esos juicios morales que desde un inicio, ¿verdad? Nos han caracterizado para poder decidir si el estudiante necesita en ese momento, en ese contexto, en esa situación, una sanción, un refuerzo académico y, ¿por qué no decirlo también, un abrazo, un respiro, ¿verdad? Porque la pedagogía en estos tiempos es necesario que no volvamos a ella. La pedagogía debemos verla también como un acto profundamente humano para poder generar esos cuidados y esas transformaciones. Entonces, el papel de nosotros en estos tiempos de inteligencia artificial empieza, se origina siendo mediadores críticos y directores pedagógicos. Ese es el primer punto. Pero también quiero ir un poco más allá, hablando acerca de la parte de la responsabilidad humana. Un docente debe de desarrollar su papel como garante de la agencia y de la responsabilidad humana. Y quiero profundizar un poco acá. De todos es sabido que en los procesos de enseñanza, principalmente de evaluación, que son asistidos por la tecnología, por la inteligencia artificial, la responsabilidad de nosotros en estos tipos de procesos se convierte en una obligación que no le podemos delegar a nadie y principalmente a un modelo de inteligencia artificial. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros como expertos que hemos sido formados en estos contextos educativos. El docente en este nuevo tiempo debe resistir activamente el uso de predicciones, por ejemplo,
que genera la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede tomar decisiones pedagógicas o participar en los procesos de pensamiento del estudiante. Y aunque muchas veces nosotros nos apoyamos, ¿verdad? Pero esa información que se genera por este tipo de modelos nos debe de servir como sugerencia, ¿verdad? Para automatizar procesos que, se, que muchas veces son burocráticos, ¿verdad? Y que nos hacen quizás perder el objetivo de conectar con el estudiante, a pesar de que en algún momento, y lo incentivamos y está perfecto, ¿verdad? Que la inteligencia artificial sea nuestro asistente, aquella que nos ayuda en los procesos de planificación, de evaluación y para automatizar tareas que son repetitivas dentro del aula, a pesar de que nosotros la utilizamos para ello, en ningún momento debe de intervenir en tomar decisiones finales, ¿verdad? Por ejemplo, en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Somos nosotros los que de manera crítica conocemos los resultados de aprendizaje que queremos lograr en nuestros estudiantes. Tampoco debe de afectar la decisión final sobre las intervenciones o las evaluaciones de alto impacto. Todo esto debe de recaer en un profesional como ustedes que nos visualizan en esta masterclass, porque el criterio profesional del docente se enfoca en un educador humano que entiende las, eh, las diferentes situaciones por las que atraviesan sus estudiantes. ¿Qué pasaría? Imagínense que el docente se diera la última palabra a la inteligencia artificial. ¿Qué estaríamos estandarizando muchas veces? La mediocridad, que las producciones que se generan ya no sean originales, ¿verdad? Que todo se vuelva sintético, que todo se vuelva genérico. Estandarizamos muchas cosas y nos llevamos de encuentro a la genialidad de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso es bien importante la parte de la responsabilidad humana que garantiza, ¿verdad? Que evaluemos a nuestros estudiantes y poderlo caracterizar, ¿verdad? Y que la IA sea aquella que procese la información y que venga el docente a validar todos los elementos clave en estos contextos. El docente debe de validar, ¿verdad? El intelecto humano, así como también el derecho que tienen todos nuestros estudiantes de pensar diferente, de resolver algún ejercicio de manera diferente. Yo como docente en las materias de matemática y de física detecto cuando un estudiante utiliza inteligencia artificial, pero yo los animo, ¿verdad? A que puedan utilizarla como una herramienta que les permita consolidar sus conocimientos. Para ello, la responsabilidad mía es mejorar cada una de las evaluaciones que yo realizo con ellos, solicitarles, ¿verdad? Que de los problemas extraigan todos los datos necesarios que van a utilizar, que generen un esquema que relacione los datos que el ejercicio me da, así como también lo que me solicita encontrar o determinar. Y finalmente, que con criterio puedan aplicar una o varias fórmulas para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces, lo que yo estoy haciendo es generando, ¿verdad? Con, de manera responsable, de manera crítica,
que los estudiantes no se apoyen 100% en lo que les genera la inteligencia artificial, sino que también eh, que ellos, ¿verdad? Detecten esos tres elementos claves que les mencioné y que puedan desarrollar sus problemas de una manera óptima y eficiente. Esto es clave acá. Otro aspecto, otro pilar acá en estos tiempos de la inteligencia artificial es que el docente sea promotor del pensamiento crítico. Y esto viene amarrado a lo que les mencioné previamente. Para evitar que el uso de la inteligencia artificial conduzca, por decirlo así, a una atrofia cognitiva, si le llamamos desde un punto de vista teórico, aunque a mí me gusta utilizar a veces pensamiento perezoso, ¿verdad? Para evitar que el uso de la inteligencia artificial conduzca a una dependencia tecnológica en donde nuestros estudiantes adquieran un pensamiento un tanto perezoso, ¿cuál es el papel que yo como docente debo de desempeñar? El docente debe de enfocarse en desarrollar habilidades superiores. Nuestro papel en este tiempo es enseñar a nuestros estudiantes a que interactúen con Gemini, con ChatGPT, con cualquier modelo de inteligencia artificial mediante el pensamiento crítico, mediante el razonamiento. Mi objetivo como docente en estos tiempos es capacitar a mis estudiantes para que evalúen de manera crítica, por ejemplo, las limitaciones que tiene la inteligencia artificial o identificar, ¿verdad?, sesgos o alucinaciones. De todos es sabido que en muchas ocasiones la IA conduce a información falsa o que no está debidamente contrastada con fuentes bibliográficas. Mi objetivo es capacitarlos para que ellos vengan y contrasten la información adquirida en estos tipos de modelos de inteligencia artificial para que ellos puedan comprender de que la tecnología ahí está, ha sido diseñada, pero como hay siempre ciertas disposiciones, ellos deben de entender que son modelos que han sido entrenados por humanos y que posiblemente contengan fallas o contengan sesgos. La IA actúa de esa manera y yo como docente debo de incentivar a mis estudiantes para que la puedan utilizar de manera crítica, utilicen su razonamiento, que contrasten, que vayan a las fuentes de donde se originó esa información y que les sirva, ¿verdad? Toda esa información de base para poderla discutir y que puedan partir muchas veces, ¿verdad? Enseñándoles acerca de la transparencia, de la integridad académica, que declaren abiertamente en sus ensayos o en sus trabajos, ¿verdad? Que utilizaron algún modelo de inteligencia artificial y que no hagan pasar por propias las ideas que ahí se han generado. Eso es nuestro objetivo, elevar, ¿verdad? El pensamiento crítico, alfabetizarlos en elementos clave de la inteligencia artificial. El pensamiento humano es trascendental acá, ¿verdad? Debemos de enseñarles todos estos insumos y que comprendan, como les mencioné anteriormente, que la inteligencia puede cometer errores, que a veces la información
principalmente aquella que se puede o que debo divulgar debe de ir sumamente contrastada con las diferentes fuentes de donde se ha extraído, porque es mi responsabilidad, porque es mi función, es mi papel en este tiempo de inteligencia artificial. Otro aspecto clave y otro pilar que me llama mucho la atención compartir en esta noche es que nuestro papel también se enfoca en diseñar entornos de aprendizaje. Eso nos hace a nosotros mantenernos al día, actualizarnos, ¿verdad? El profesor, el docente, tiene que evolucionar. Debe de pasar de ser un simple transmisor de contenidos a un, y lo voy a poner así, lo voy a mencionar como un arquitecto, ¿verdad? De experiencias de aprendizaje. ¿De qué manera o a qué me refiero con esto? Se debe de integrar de forma competente a la inteligencia artificial en sus metodologías. Además, en el diseño de estrategias pedagógicas que utilicen a la tecnología para fomentar, por ejemplo, la participación, la tan necesaria tutoría, para que se pueda, ¿verdad? Con herramientas de inteligencia artificial, en estos tiempos, una retroalimentación efectiva, inmediata, que los estudiantes no esperen retroalimentación de sus actividades, de sus documentos, semanas, sino que con el uso de estas nuevas tecnologías puedan tener, de ser posible, una retroalimentación hasta en tiempo real. Además, en el ámbito de la evaluación, quiero hacer algún comentario. En mi experiencia, ¿verdad? El docente debe reorientar el enfoque. ¿De qué manera? Fíjense que a mí, en lo particular, yo que soy de matemática, de física, de aspectos de resistencia de materiales, de diferentes materias en las cuales es muy importante el resultado. Pero en estos tiempos de inteligencia artificial, mi papel en la evaluación se ha reorientado 100%. ¿Por qué? Porque hoy valoro el el proceso de creación, ¿verdad? Cómo los estudiantes están generando, por ejemplo, esquemas, bosquejos para poder desarrollar los problemas, los ejercicios en sus actividades, más que un producto final. Hoy importa mucho el proceso. Yo he vivido experiencias en donde los estudiantes elaboran ensayos, pero previamente han consultado a la inteligencia artificial y todas esas consultas en base al tema que les va a tocar realizar su ensayo, todos esos insumos son llevados al salón de clase y con esos documentos que se han generado y todas esas consultas de inteligencia artificial, sirven para generar un ensayo por parte de cada uno de los estudiantes. Previamente han consultado a la inteligencia artificial del tema en particular que el maestro les ha dejado para su ensayo, pero es en la clase, en vivo, en tiempo real, con sus documentos, ¿verdad? Sin hacer uso ya de la inteligencia artificial, los estudiantes empiezan a valorar esa información, a volverla a leer con detenimiento, a poder entender todos los elementos que ahí contiene y poder generar un ensayo utilizando todos esos insumos.
Ese es un proceso en donde el estudiante creó, en donde el estudiante con motivación previa, habiendo investigado el tema en particular, puede generar, ¿verdad? Un resultado, un producto mucho más significativo para ellos. Nosotros, en nuestro tiempo, se nos hace un tanto difícil, ¿verdad? Aspectos como fraudes, trampas en las evaluaciones. Pero si promovemos, fíjense bien, el aprendizaje formativo, en una gran medida va a decaer. El estudiante se va a enfocar más en el proceso que en preocuparse, aunque es importante y válido, pero la respuesta correcta va a llegar mediante nuestras indicaciones acerca del proceso que ellos deben de seguir. Todo esto utilizando metodologías y estrategias pedagógicas que integren a la inteligencia artificial en cada una de nuestras materias, en cada uno de los cursos que impartimos. Somos diseñadores, ¿verdad? De aprendizajes y también de evaluaciones. Ahora bien, voy llegando justamente a la mitad de la presentación. Y esta lámina para mí representa el corazón del rol que el docente tiene en el tiempo de la inteligencia artificial. Qué importante es que el docente tenga esa conciencia de ser defensor de la ética, de la equidad y de la inclusión. Yo como docente debo de garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada de una manera segura, de una manera responsable, teniendo siempre cuidado en el respeto a la privacidad de los datos de mis alumnos, ¿verdad? A los derechos de propiedad intelectual. En la práctica, el docente debe de evaluar y mitigar activamente aquellos sesgos, aquellos fallos que estos algoritmos originan, ¿verdad? Y que podrían en muchos de los casos marginar a los estudiantes por motivos diversos como socioeconómicos, de género, de cultura, de discapacidad. Nuestro rol es velar porque esta tecnología, porque estos sistemas de inteligencia artificial democraticen las oportunidades en lugar de generar brechas digitales o estructurales, ¿verdad? Que existen en muchas instituciones. Aquí debemos de hacer uso, ¿verdad? De la tan famosa y tan necesaria integridad académica, por ejemplo, siendo conscientes de que muchos estudiantes están utilizando estos modelos en sus teléfonos, en sus computadoras. Debo de ser consciente de que las tareas que yo dejo para llevar a casa en muchas ocasiones son consultadas en un primer momento y quizás en un solo momento por la inteligencia artificial. De tal manera que desde un punto de vista de la ética y de la integridad, esto me genera a mí que yo debo de manifestar un enfoque mucho más oportuno, que debo de priorizar mucho de que estas herramientas sean utilizadas de manera ética. Ha habido una práctica
muy bonita en la que yo participé en una universidad de mi país, en donde cada uno de los docentes que se conectaron para ese taller generaron una política de uso de la inteligencia artificial en cada una de sus materias. Y fue muy interesante ver cuáles fueron esos pilares éticos y de integridad que cada uno de ellos planteó, así como también un código en donde se puede sancionar de forma leve, grave o muy grave aquellas prácticas que se consideran inadecuadas, pero más allá de sancionar también un enfoque de restauración. Habiendo sido declarado el uso de manera inadecuada de la inteligencia artificial, que existan también no solo procesos punitivos, sino que también enfoques de restauración para que el estudiante pueda entender de que la inteligencia artificial funciona como un asistente y que debo de declarar, y hasta formularon, ¿verdad?, una declaración de uso de la inteligencia artificial y lo enfocaron en cada uno de sus contextos, en cada una de sus materias, en cada una de sus aulas, a poder citar el uso de la inteligencia artificial en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, en modalidad de citas y referencias APA, Chicago, Vancouver, y ver cada una de sus diferencias en cada uno de los contextos en los que ellos se desarrollan. Unos eran arquitectos, otros eran ingenieros, otros eran médicos, habían muchos del área de la salud, otros enfocados en áreas humanísticas, en áreas técnicas, pero qué provechoso es cuando de manera consciente, oportuna, intencionada, se habla de la ética y de la equidad en tiempos de la inteligencia artificial. Ahora bien, sin descuidar la parte técnica, la de los datos, la de las investigaciones, la de los procesos, la de los resultados. El docente viene siendo un arquitecto de todas aquellas interacciones sociales y emocionales. ¿Por qué? Porque fíjense que en estos tiempos se corre el riesgo de vivir aislado, apartado, a pesar de la creciente automatización, ¿verdad? Pero a pesar nuevamente de estos tiempos, ¿verdad? Que en los cuales los jóvenes se están desarrollando, que pueden ser muy difíciles, a pesar de todo esto, el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes es un valor sumamente importante desde el aspecto educativo, que no debe verse comprometido por el aislamiento digital provocado por el abuso de pantallas. Eso me lleva a pensar en algo diferente, porque nosotros, como docentes, en estos tiempos de inteligencia artificial, debemos de diseñar escenarios de aprendizaje donde la inteligencia artificial potencie, pero que no sustituya la colaboración interpersonal, la interacción cara a cara. Debemos de procurar, fíjense bien, en la importancia de esto, debemos de procurar construir relaciones sólidas con nuestros estudiantes y entre ellos mismos, que se genere, ¿verdad?, empatía y que se conozcan a los estudiantes. Esa es una ventaja muy importante.
que nosotros como docentes poseemos frente a los avances de la inteligencia artificial. Aparte de construir escenarios, ¿verdad? Educativos, también debemos de potenciar la colaboración entre nuestros estudiantes y que interactúen, ¿verdad? Por eso es importante la labor de nosotros en nuestras aulas, en cada una de las materias en las que estamos orientados. Asimismo, el séptimo pilar del papel tan importante que el docente desempeña y que viene amarrado a lo que es la parte de la ética, es que debe de ser un modelo a seguir en transparencia e integridad académica. Aquí puedo profundizar en algo. De todos he sabido, bueno, que la inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, genera texto, genera imágenes, genera resúmenes, genera música actualmente, genera bosquejos, mapas mentales, presentaciones, podcasts, videos, etcétera, etcétera. Pero también, fíjense, la IA generativa introduce, no me van a dejar mentir, nuevas formas de fraude. En el contexto tecnológico se le conoce como plagio inteligente. ¿Cuál es nuestro rol? El rol del docente es fundamental, el que pueda guiar a los estudiantes en asumir responsabilidades sobre el contenido que presentan en sus documentos, en sus diapositivas, en sus proyectos, en sus investigaciones. Debemos, ¿verdad?, establecer y comunicar en nuestras aulas cuáles son las reglas sobre el uso aceptable de inteligencia artificial que nos amparen en caso de que se presenten formas de fraude generados por inteligencia artificial. Poder tener, poder generar, poder establecer reglas en donde se diseñe, ¿verdad?, el uso aceptable de la inteligencia artificial para las tareas que ellos van a entregar y cómo citarlas, ¿verdad?, cuando hagan uso de ello. Actualmente, y haciendo una pequeña investigación, tanto APA como Vancouver, Chicago, que son, creo yo, las referencias, ¿verdad? Los códigos de referencia más importantes, habrán otros. Yo he escuchado en contextos de docentes a APA, a los médicos, por ejemplo, Vancouver y así sucesivamente, incorporan elementos ya de cómo poder citar y referenciar información generada por inteligencia artificial en cada una de las investigaciones o proyectos que se realicen. A través de un enfoque, podemos decirlo, formativo, el docente, nosotros modelamos el uso ético y actuamos, ¿verdad?, como mediadores reflexivos, alejándonos de enfoques que solo se concentran en elementos punitivos, ¿verdad? Que al haber fallado el estudiante, que al haber hecho fraude, solamente hay castigos, pero no redención. También enfocarnos al hablar de transparencia y de integridad, es bien importante que el estudiante que ha fallado tenga la oportunidad de reconocer su error y que existan
dentro de esas reglas de uso aceptable de la inteligencia artificial de nuestra aula o de nuestra institución, que también hayan mecanismos de redención en donde el estudiante, como el nombre lo indica, pueda redimir la falta que cometió y que tenga, ¿verdad?, la oportunidad de resarcir su error en un dado caso se detecte fraude utilizando la inteligencia artificial. Estos son espacios valiosos porque en algunas instituciones no se cuentan con políticas de uso de inteligencia artificial, pero nosotros podemos iniciar, ¿verdad? Y pueden en algún momento motivar a los directivos de las instituciones en las cuales laboramos para que puedan asumir un rol activo en generar reglas claras para el uso de la inteligencia artificial. Las universidades alrededor del mundo cuentan con políticas claras acerca del uso de la inteligencia artificial y tienen restricciones claras del alcance de cada una de las IAs que actualmente utilizamos, en cómo poder citarlas, qué es lo que realmente permiten, qué es lo que no permiten. Y ya existe un articulado que cuando investigamos alguna universidad, referencia a nivel mundial, existen elementos clave que podemos nosotros integrar a nuestra política local en nuestras aulas. Por otro lado, y como octavo punto, en estos tiempos de inteligencia artificial, nosotros como educadores debemos de utilizar a la inteligencia artificial como un compañero de pensamiento, pero que seamos nosotros aquellos que generemos producciones inéditas. Por eso debemos de visualizar a la inteligencia artificial para poder agilizar tareas que muchas veces son mecánicas, repetitivas o como preparatorias. Al utilizar plataformas de inteligencia artificial generativa, el docente puede, y ahí lo dice, co-crear contenido. ¿Qué tipo de contenido puede el docente co-crear con la inteligencia artificial generativa? Bueno, por ejemplo, la importancia de las rúbricas al llevar a cabo una evaluación. De manera eficaz, la IA me puede asistir, ¿verdad? Como compañero de pensamiento, dándole un prompt, un comando adecuado para que pueda generar una rúbrica efectiva que entienda el sentido de la evaluación que se está desarrollando. Asimismo, puede co-crear de manera eficaz los planes, ¿verdad? Los planes de lección, la planificación didáctica, los guiones de clase, listas de ejercicios y diferentes tipos de recursos didácticos personalizados para nuestros estudiantes. Qué genial es esto, ¿verdad? Porque en estos tiempos nosotros podemos automatizar mucha de la carga burocrática que hemos tenido por tantas décadas, ¿verdad? Liberando tiempo valioso en donde los docentes lo pueden invertir en fomentar la curiosidad de sus estudiantes, que también puedan ofrecer un mayor tiempo de calidad en el acompañamiento a sus estudiantes. Ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la inteligencia artificial como un productor colaborativo y para que pueda ser ese co-creador eficaz, eficiente
que me optimice todos aquellos recursos didácticos que necesitan mis estudiantes para poder lograr esos procesos de enseñanza y de aprendizaje que son tan necesarios. Penúltimo punto, y quiero ir finalizando con esto. Qué importante es que nosotros como docentes seamos, como dice la lámina en el 9º punto, qué papel más importante tenemos en poder validar herramientas tecnológicas. Esto es sumamente esencial en estos tiempos en los cuales nos estamos desarrollando. Antes de introducir una aplicación de inteligencia artificial en el aula, nosotros como docentes, aunque parezca obvio, muchos no lo hacen. El docente debe de actuar en estos casos como auditor y curador pedagógico. La importancia, por ejemplo, de cuidar también los datos de nuestros alumnos, que se introduzcan herramientas que nosotros hayamos validado, en donde no comprometamos la privacidad de cada uno de ellos. Nuestro deber en estos tiempos es analizar de manera crítica los riesgos de seguridad que hay, ¿verdad? El verdadero valor que tienen las herramientas que están disponibles de acuerdo a la edad, por ejemplo, de nuestros estudiantes, de las necesidades que nuestros estudiantes tengan. Los docentes deben de participar de manera activa en la evaluación de todo este entramado ético, del diseño ético de la aplicación, del software, del programa, del modelo fundacional de inteligencia artificial, ¿verdad? Y tener, por ejemplo, un repositorio o una lista de aquellos recursos que nosotros de manera crítica, activa, hemos validado, asegurándonos de utilizar únicamente inteligencia artificial que potencie de manera segura, ética, donde haya transparencia, en donde no comprometa la privacidad y los datos de mis estudiantes y que se puedan utilizar de manera segura en nuestras aulas, en nuestras materias. Finalmente, quiero abordar esto que es tan importante en nuestros tiempos y esto es lo último con lo que vamos a finalizar. Nosotros realmente somos aprendices. Estamos aprendiendo y formándonos de manera activa, periódica y constante. Y por eso dice esa lámina en el punto final que nuestro papel es ser aprendices permanentes y que nos convirtamos en agentes de transformación digital. ¿Por qué? Y quiero dar un pequeño contexto acerca de esto. En mi experiencia, en estos tiempos en donde he visto evolucionar a la inteligencia artificial y cómo ha impactado en cada una de las instituciones a las que he capacitado o en los diferentes talleres que he impartido, el dinamismo de la inteligencia artificial exige que el profesional de la educación adopte actitudes de aprendizaje continuo. Nuestro papel, nuestro rol es que el docente aproveche la inteligencia artificial para evaluar qué necesidades de formación tienen, manteniéndose actualizados
frente a cada una de estos cambios que han venido siendo vertiginosos. Lo que ayer fue, ahora ya no es porque la aplicación se actualizó y hoy las herramientas cambian constantemente. Esa actitud de aprendiz permanente, si yo la tomo y la asumo y me empapo de ella, de nuevas herramientas y me actualizo con ellas en mis diferentes campos de especialidad, genera que el docente asuma un rol proactivo. ¿Qué significa esto? El docente va a liderar la innovación curricular que necesita su institución. Va a ser un agente de cambio y de transformación y va a participar en todos estos aspectos que hemos mencionado a lo largo de la masterclass de la noche. Va a co-crear, ¿verdad? Aquellas normativas actuales vigentes, va a establecer protocolos sobre inteligencia artificial en cada una de las instituciones de las que son parte, porque la inteligencia artificial no para y es una realidad que ha venido para quedarse y nosotros tenemos la oportunidad única de podernos formar. Y antes de finalizar esta clase que yo creo que ha sido muy provechosa a lo largo de estos 10 puntos, quiero hacerles una atenta invitación de parte de Inesia. Esta es una invitación especial para poder transformar el futuro de la enseñanza con los posgrados de Inesia. En un entorno global, como hemos comprendido, ¿verdad? Donde la tecnología redefine completamente nuestra forma de enseñar, de aprender, de liderar, la actualización profesional ya no es solo una opción, sino que es una necesidad imperante para poder liderar estos cambios. Por ello, tengo el gran honor de poderles extender una atenta invitación para que puedan participar en los programas de posgrado que Inesia imparte y que están a la vanguardia. En Inesia se han diseñado rutas académicas de excelencia, pensado para líderes educativos como ustedes, que busquen llevar su perfil profesional al siguiente nivel. En ese sentido, quiero dar paso a por qué elegir estos programas de Inesia. Y queremos compartir con ustedes algunos detalles de dichos programas, para lo cual doy paso a la siguiente intervención. Muchas gracias, maestro. Siempre es un honor escucharlo, tenerlo aquí con nosotros. Y la verdad es que sí, en Inesia somos una institución joven como tal, pero como toda institución nueva hemos enfrentado retos, retos administrativos, retos tecnológicos, retos de crecimiento, pero hay algo que jamás hemos negociado y es nuestro compromiso con la educación y con los profesionales que la sostienen todos los días, porque muchos podrán hablar de innovación, pero nosotros entendimos algo muy, muy concreto. No existe transformación educativa sin docentes preparados para esta nueva era. Así que antes de compartirles también de igual forma el formulario para que ustedes puedan llenarlo y les mandemos su constancia, quisiera que me regalen 5 minutitos, porque estos 5 minutitos creo que pueden hacer algo de sentido para ustedes, o incluso si conocen a alguien hoy que necesita actualizarse, reinventarse o crecer profesionalmente, tenemos una promoción muy especial que creo que vale muchísimo la pena escuchar. Y también quisiera pedirles algo más.
si durante esta masterclass hay algo que les aportó valor, me gustaría que la compartieran. En el grupo de WhatsApp les vamos a compartir la grabación de esta masterclass para que ustedes puedan compartirla con quien ustedes creen que la necesita. Porque allá afuera hay muchísimos docentes que sienten que se están quedando atrás y quizá esta información pueda representar una oportunidad enorme para ellos. Así que bueno, la verdadera pregunta hoy no es si la educación va a cambiar, es quiénes están preparados para cuando este cambio termine de llegar. ¿Y qué pasa cuando un docente con muchísima experiencia enfrenta a alumnos que ya viven en un mundo completamente digital? Cuando profesionistas brillantes están perdiendo oportunidades simplemente por no actualizarse. ¿Dentro de 5 años la experiencia será suficiente o solamente sobrevivirán quienes hayan aprendido a adaptarse? Les dejo estos pequeños videos y quiero que piensen en eso mientras pueden visualizarlos. Entonces, ¿te imaginas dejar de depender de plataformas ajenas y empezar a crear tus propios modelos educativos digitales? La maestría en educación digital y tecnológica está diseñada justo para eso, formar profesionales capaces de innovar en la forma en la que enseñamos y aprendemos hoy. A lo largo del programa, no solo vas a adquirir conocimientos teóricos, vas a desarrollar habilidades prácticas para diseñar plataformas educativas, crear contenidos digitales y aplicar herramientas como la inteligencia artificial, analítica de datos e incluso gamificación en proyectos reales. El plan de estudios está estructurado en 6 cuatrimestres, donde comienzas con fundamentos en educación digital y poco a poco avanzas hacia la creación de soluciones más complejas, como entornos virtuales de aprendizaje, desarrollo de tecnología educativa y proyectos de innovación. Además, algo clave es su enfoque. Aquí no solo aprendes, construyes, desde prototipos hasta proyectos aplicables en contextos reales, lo que permite estar preparado para emprender, transformar y liderar instituciones educativas. La modalidad es 100% en línea, flexible, ideal si ya trabajas o buscas seguir creciendo profesionalmente, sin descuidar otras áreas de tu vida. Al finalizar, tendrás el perfil para implementar ecosistemas digitales educativos, liderar proyectos, EdTech o incluso lanzar tu propia iniciativa. Hoy la educación está cambiando. La pregunta es, ¿vas a adaptarte o vas a liderar el cambio? ¿Te imaginas no solo adaptarte a la educación del futuro, sino ser quien la define? El doctorado en Ciencias de la Educación y Era Digital está diseñado para formar líderes capaces de generar conocimiento, innovar y transformar profundamente los modelos educativos. Este programa va más allá de la práctica. Aquí desarrollas una visión crítica y científica que te permite investigar, analizar y proponer soluciones reales a los grandes retos en la educación y la era digital. A lo largo del doctorado, trabajarás en proyectos de investigación aplicada, integrando tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual y entornos digitales avanzados. El plan de estudios está estructurado para llevarte desde fundamentos metodológicos y epistemológicos hasta el desarrollo de investigaciones sólidas con impacto educativo, social e incluso internacional. Además, el enfoque es claro: formar líderes, personas capaces de diseñar políticas educativas, dirigir proyectos de innovación y generar conocimiento que transforme instituciones completas. La modalidad es 100% en línea y flexible, con acompañamiento académico, asesorías especializadas y experiencias que conectan la investigación con la realidad. Al egresar, no solo tendrás un grado académico, tendrás la capacidad de influir, publicar, innovar y liderar el cambio educativo. Hoy, la educación necesita voces con fundamento, visión y carácter. La pregunta es, ¿vas a seguir aprendiendo del sistema o vas a empezar a transformarlo? Bueno, es así como presentamos nuestros dos programas de posgrado, la maestría en educación digital y tecnológica y el doctorado en ciencias de la educación y era digital.
Como les dije, no me va a tomar mucho tiempo presentarles esta promoción, pero sí quiero que hagan conciencia sobre esto. Hoy muchos docentes siguen enseñando igual que hace 10 años, mientras los alumnos cambiaron hace muchísimo tiempo. La inteligencia artificial, como ya lo dijo el maestro Carlos, no va a reemplazar a los docentes, pero sí podría reemplazar a quienes no decidan actualizarse. Hoy hay profesionistas extraordinarios, pero cuando aparecen mejores oportunidades laborales, ascensos o puestos académicos, muchas veces el requisito que los detiene es simple: no tener un posgrado. Y aunque a veces no se diga, muchos docentes sienten miedo. Miedo de quedarse atrás, miedo de no entender las nuevas herramientas y miedo de perder relevancia frente a nuevas generaciones. El alumno de hoy ya no aprende igual. Consume información rápido, vive conectado, aprende diferente, y el docente que no evoluciona empieza a perder conexión con su grupo, lo cual es una gran llamada de emergencia. Hoy, una licenciatura ya no genera el mismo impacto profesional que antes. Especializarse dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad. Y precisamente por eso, en Inesia, decidimos hacer algo que realmente facilite ese crecimiento profesional. Queremos presentar nuestra beca especial por asistencia a la masterclass, el papel del docente en la era de la inteligencia artificial, para cualquiera de ustedes que pueda registrarse con nosotros y realizar su proceso de inscripción. Tenemos una beca del 100% institucional en su colegiatura mensual. Si ustedes lograron ver los planes en el video, la colegiatura regular es de 7,200 pesos mensuales. Pero nosotros estamos ofreciendo 3 registros con beca de 100% para que su colegiatura quede en 0 pesos. Y también tenemos una promoción del Día del Maestro. Quienes no alcancen a registrarse con esa beca institucional del 100%, tienen acceso a nuestro programa con la inscripción totalmente gratuita y una colegiatura con beca institucional del 88%. Lo que significa que solamente quedaría por pagar 864 pesos mensuales. Esto, los registros con la beca del 100% en su colegiatura mensual solamente tendrían que cubrir la inscripción y la reinscripción cuatrimestral de 1,000 pesos. La reinscripción cuatrimestral, perdón. Y los que puedan inscribirse con la promoción del Día del Maestro saben que tienen su inscripción totalmente gratuita, y solamente por estar hoy aquí, porque en Inesia estamos comprometidos con la educación, queremos también brindarles la condonación del mes de mayo para que ustedes empiecen a pagar hasta junio y así puedan iniciar su preparación profesional. Porque al final, la educación cambia cuando cambia quienes enseñan, y los docentes que deciden prepararse hoy sabemos que serán los líderes de la educación del día de mañana. Y quizá, solo quizá, esta noche pueda ser el inicio de esta nueva etapa para ustedes. Así que, sin más por decir, compartiremos ahora el enlace para que ustedes puedan registrarse y podamos enviarles su constancia de participación con valor curricular. A través del chat podrán verlo y podrán realizar su registro. A través de ese enlace podrán registrarse, podrán llenar sus datos y podremos mandarles su constancia de participación en los siguientes días. Sin más por el momento, ahí tienen ustedes el enlace para activar su beca institucional con nosotros y el enlace para poder registrarse y obtener su constancia. Les recordamos que el día 19 de mayo tendremos otra sesión de Masterclass, a la cual podrán asistir nuevamente totalmente gratuita y obtener también su constancia de participación con validez curricular. Así que bueno, hemos llegado al final de esta Masterclass. Maestro Carlos Omar, es siempre un honor tenerlo con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación. Y te agradecemos muchísimo a ti que te diste este tiempo de estar aquí con nosotros, que sabemos que quieres prepararte, que sabemos que quieres
avanzar, actualizarte, no quedarte atrás, porque eso es demasiado importante en la educación del día de hoy. Es demasiado importante seguirnos preparando, seguir obteniendo este tipo de masterclass, poder tener la oportunidad incluso de cursar un posgrado relacionado con todo esto que es ahora el presente y el futuro de la educación. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. En nombre del director general, el doctor Iván Alejandro Jacinto Valdés del Instituto INESIA, les damos muchísimas gracias por haber estado aquí. Maestro, ¿algo con lo que quiera usted cerrar? Muchas gracias por la oportunidad y por cada uno de los asistentes a esta masterclass. Creo que hemos recapitulado aspectos que son sumamente trascendentales y que creo yo que van a impactar en su formación en cuanto a objetivos y todo aquello que quieren lograr en sus metas profesionales. Así que muy agradecido con la oportunidad y por estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Les informamos que de concretarse el registro, ya tenemos a las 3 personas que han alcanzado su 100% de beca institucional. Muchas gracias por el interés. Y simplemente por estar aquí esta noche, queremos brindarles 2 espacios más. Así que las personas que están interesadas, manden mensajito ahorita para poder realizar su registro, para poder brindarles más información y que si es de su interés puedan tener esa oportunidad de cursar cualquiera de estos posgrados con esa beca institucional por parte de EducDTM. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Espero que tengan una excelente noche. Y recuerden, el día 19 de mayo tendremos otra sesión de masterclass, ahora con el doctor Ademir, Robots en el aula, cómo enseñar tecnología sin ser ingeniero. La constancia, ustedes podrán leer en el formatito que ustedes llenen. Tarda de 1 a 7 días hábiles en llegarles. Esto sobre todo por la carga de trabajo que tiene dirección administrativa, pero no pueden preocuparse, les va a llegar directamente y nosotros haremos lo que esté en nuestras manos para que sea lo más pronto posible. De eso sí no pueden preocuparse. Estamos comprometidos con ustedes y con la educación, así que podrán el formatito, déjenme se los reenvío. Aquí está. Ese es el formato que deben visitar como tal el siguiente link. De todas maneras, si está en el grupo de WhatsApp, justo ahora vamos a compartirlo por ese medio para que ninguno se quede sin su constancia. Y pues simplemente ya tenemos aquí la grabación, ya tenemos la participación de quienes sí estuvimos aquí. Así que pues eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente noche.